Empezar. Entonces lo que hemos estado viendo en estas clases, recuerden, es el sistema visual, y el sistema visual lo que hace es que nos muestra o recibe información en forma de fotones desde el mundo exterior. El sistema visual funciona con otros sistemas, porque aquí, cuando hicimos la pregunta en clase, ¿qué ven aquí? Todos dijeron que veían cosas y en verdad hay puras rayas. Entonces el sistema visual es no solamente la fototransducción, que es lo que hemos estado viendo, y el procesamiento de la imagen, sino también hay relaciones con traer recuerdos. Donde ocurre, ya vimos dónde ocurría, aquí esta es una parte del cerebro, si ustedes se tocan el ojo, ahí está el cerebro, vimos dónde ocurría, vimos algunos de los problemas, este es un problema de la edad, el de la derecha, y yo ya hablé latamente. ¿Dónde están los receptores? Esta es la retina, aquí está el fondo de la retina, y aquí estos cositos, los conos y los bastones, son las células fotorreceptoras. Anatómicamente, aquí está la foto de la retina y aquí un dibujo donde el artista nos muestra cómo son nos hace un dibujo de las células para que las veamos. Hay un lugar particular de la retina, este de aquí, que tiene un color diferente. Dependiendo del monitor que tengan, se va a ver más o menos esto. En el mío no se ve muy bien, ¿ya? Eso es la fóvea. Esta es una región que pareciera que estuviera más adelgazada, y aquí en esta región están principalmente los conos, que tienen que ver con los colores y también con lo que llamamos la visión a alta resolución. A diferencia de los bastones, que tienen baja resolución, pero son sumamente sensitivos. Ahí está un dibujo, entonces exactamente lo mismo, entonces llega la luz, aquí es donde nosotros vemos, aquí es donde se produce la imagen a alta resolución, y si se fijan están desplazadas las células bipolares y las células ganglionares. Fototransducción, entonces, ¿en qué lugar ocurre el proceso este de transmitir, de transformar la luz en una señal química? En la membrana. Y hay varias, dependiendo del tipo celular, es la membrana. En los conos, perdón, los bastones, estos de acá, hay unos discos intracelulares donde están los pigmentos. En el caso de los conos, son unas invaginaciones, si ustedes lo pueden ver aquí, todo esto es membrana plasmática. Entonces no es exactamente lo mismo en conos y bastones. Esto es para mostrarle la densidad, esto está en unidades de excentricidad, porque esta cosa es un círculo. Entonces, en la fóvea, que es aquí 0, está la mayor densidad de los conos y la menor densidad, fíjense, de los bastones. Entonces, y aquí había algo que hablamos, que esto de la visión periférica. La visión periférica es la información que llega fuera de la fóvea. Y yo hice este experimento, y lo pueden hacer ustedes también. Miran hacia adelante, muevan la mano. Ahí yo estoy mirando, pero estoy mirando en mi pantalla, me estoy mirando ya, y no me estoy mirando. Y ahí veo que se está moviendo algo, pero no podría decir qué cosa es. Y difícilmente, esto es interesante, difícilmente uno puede saber el color. Hay algunos experimentos que lo muestran. Es más bien movimiento, sensar movimiento. Ya, esto es una visión periférica extrema, ¿eh? Estoy aquí en el borde del campo visual. Estoy muchos grados de diferencia con lo que estoy mirando hacia adelante. Recuerden que hablamos que en la noche la visión es básicamente blanco y negro, por decirlo así, o escala de grises. Quizás deberíamos decir no hay visión en colores. Se ve borroso. De hecho, si ustedes van al baño, por ejemplo, cuando uno va al baño en la noche, en la penumbra, en la noche en oscura, no son muy claros los bordes, no hay una visión a alta resolución para nosotros los humanos. Ya, entonces, la rodopsina, hablamos que era esta proteína de 7 segmentos de transmembrana y que tiene esta molécula dentro retinal que sufre una isomerización al llegar la molécula, perdón, el fotón. Este es el caso de un bastón. En los bastones, la oscuridad, esta proteína, la guanilil ciclasa, está produciendo GMP cíclico a partir de GTP, y eso abre un canal activado por nucleótidos cíclicos. Eso deja entrar sodio y calcio y la célula está despolarizada. Cuando llega la luz, ahí llegó la luz, se activa la cascada de fototransducción,
se activa. Esto es la proteína G, las subunidades beta-gamma, esta es la subunidad alfa. Esta subunidad alfa activa esta que se llama fosfodiesterasa, que degrada el GMP cíclico. Y ahora no hay GMP cíclico, o muy poco, y estos canales activados por nucleótidos cíclicos se cierran. Entonces la luz provoca esto de acá, provoca una hiperpolarización porque se cierra una conductancia que despolarizaba. Esto es en vertebrados. En los invertebrados es al revés, pero en este curso no lo vamos a ver. Hablamos de esto vimos que era de la otra. ¿Cómo explicamos que vemos en colores? Tenemos 4 genes que codifican para rodopsinas. En este gráfico lo que estamos viendo es absorbancia, o sea, qué tantos fotones absorbe cada una de estas moléculas en función de la longitud de onda, el color. Recuerden que el color es algo que está aquí en la cabeza, no es del mundo real. Aquí está la de los bastones, lo dije bien, y estas, short, medium y long, son las versiones de la rodopsina que codifican para los colores. Entonces, cada célula va a expresar un tipo de esta rodopsina, y así vamos a tener células que responden a un color principalmente, a otro color principalmente, a otro color principalmente. Vimos estas simulaciones de los que pasaban, si habían lesiones de estos genes, cosa que se ha visto en humanos. Vimos algunos de los defectos, y terminamos con esta. Tomo mi agüita de matico. Y nos quedamos en esta, creo. Entonces, no, nos quedamos en la siguiente. Lo vamos a explicar con la siguiente. Aquí aparece el concepto de campos receptivos. Este es un experimento en el cual tenemos una retina, iluminamos la retina en diferentes lugares y estamos registrando potenciales de acción en las células ganglionares. Entonces, esto de aquí se llama centro y esto de aquí es la periferia. Son nombres arbitrarios. Entonces, si iluminamos en el centro, fíjense, en esta célula, aumenta la frecuencia de disparo. Cada rayita es un potencial de acción en este experimento. Si iluminamos todo ese centro, o sea, mayor área, aumenta la frecuencia de potenciales de acción. Perfecto. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si iluminamos fuera del centro? Aquí en la periferia. Miren lo que pasó. Aquí estaba disparando potenciales de acción y disminuye la frecuencia. ¿Qué pasa si iluminamos mucho en la periferia? Este de acá. Se fijan, toda la periferia. Básicamente estuvo silenciada por un rato la neurona. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que si nosotros iluminamos en el centro, la neurona dispara. Si iluminamos en la periferia, fuera del centro, la neurona deja de disparar. Esta neurona se llama neurona centrada en el ON. Es una célula ganglionar. Eso es lo que estamos registrando. Y dispara potenciales de acción. Estoy tratando de buscar la diapositiva. Esta célula estamos registrando. No estamos registrando los fotorreceptores porque ellos no disparan potenciales de acción. Ok, entonces, ¿cómo vamos a explicar este fenómeno? ¿Cómo vamos a explicar este fenómeno? La célula que estamos registrando nosotros está justo al medio. Y estamos iluminando por fuera, lejos, comillas lejos. Entonces, esto sugiere fuertemente que hay conexiones entre células que están por allá lejos y esa célula que está al medio. Ok, eso es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Repetimos este experimento muchas veces y nos damos cuenta que hay células que responden de la manera totalmente opuesta. Iluminamos en el centro y esta célula disminuye su potencial de acción. Lo dije bien. Iluminamos en el centro y deja totalmente de disparar potenciales de acción. Pero si iluminamos en la periferia, miren lo que pasa, aumenta la frecuencia. Entonces esta célula funciona exactamente al revés. Y esta célula se llama centrada en el off, o el centro responde en off, deja de disparar potenciales de acción. Interesante, ¿cómo diablos vamos a explicar esta cosa que parece tan complicada? Y lo explicamos en la clase pasada. Hay dos vías. Aquí está el fotorreceptor y hay dos vías. Una vía que va hacia
la célula que está con on o la célula off. Entonces, ¿cómo la vamos a explicar? Vamos por la célula on, que es la más complicada. Hay una liberación de glutamato, pero aquí el receptor de glutamato es metabotrópico y es inhibitorio. Entonces, genera una cascada de segundos mensajeros que hiperpolariza esta célula. Entonces, en esta, glutamato es inhibitorio. Por eso hay un signo menos aquí. Y esta sinapsis se llama la sinapsis que no preserva el signo, porque va al revés de lo que uno podía pensar. Entonces, veamos con estos dibujitos qué pasa en cada célula, si se depolariza o se hiperpolariza. Entonces llega la luz, aquí en T1, llega la luz, como ustedes saben, se hiperpolariza esta célula está liberando glutamato, tiene estas vesículas, la liberación depende de calcio, o sea, del potencial de membrana, básicamente, si el potencial de membrana está despolarizado, se abren más canales de calcio entre calcio y se fusionan. Entonces, se hiperpolariza esta célula, disminuye la probabilidad de liberar glutamato. Como glutamato era inhibitorio en la segunda célula, en la bipolar, se va a eliminar esa inhibición. Entonces el potencial de membrana va a subir. Eso implica que la liberación de glutamato de esta célula a la siguiente va a aumentar. O sea, esta célula va a recibir más glutamato y va a estar más cerca del umbral y va a disparar potenciales de acción, que es lo que se ve en este gráfico. Así es como entendemos esta vía, la vía de la célula ON. ¿Qué pasa con la vía de la célula OFF? El fotorreceptor se hiperpolariza, disminuye la frecuencia, la probabilidad de de liberar glutamato, entonces se libera menos glutamato. Aquí glutamato es excitatorio, entonces como hay menos neurotransmisor excitatorio, el potencial de membrana se va para abajo, se hiperpolariza. Como se hiperpolariza la célula ganglionar, libera menos glutamato, le llega menos glutamato a esta célula, y esta célula dispara menos potenciales de acción porque le cuesta mucho más llegar al umbral, y aquí en este dibujito no dispara ningún potencial de acción. Ok, lo mismo, pero al revés. La misma idea, pero al revés, para las células centradas en el OFF y no, o células OFF. No vamos a entrar en eso. Lo pueden leer en el libro, lo pueden mirar y se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Ya. Ah, aquí estaba este famoso dibujo que yo tuve que ir a buscarlo al otro libro, lo teníamos aquí. Resulta que hay diferentes sensibilidades a la luz, y eso lo vimos, hay regiones que podemos hablar. Entonces, esto de acá, este eje es la luminosidad, hacia la izquierda muy pocos fotones, hacia la derecha muchísimos fotones. Esto es el umbral absoluto, o sea, desde esta luminosidad el sistema visual sensa luz. Aquí está, o sea, todo esto son los bastones. En esta luminosidad, más o menos en la luz de las estrellas, empiezan a funcionar los conos. Entonces, a luminosidades muy bajas, solamente bastones. Y eso se llama visión escotópica. Entre este punto en que se empiezan a activar los conos y se empiezan ya a saturar, o se saturan los bastones, todo eso se llama mesoscópico. Por ejemplo, la luz de la luna. Cuando estamos de día y estamos aquí yo en la pieza, ustedes no sé dónde estarán en sus piezas, probablemente en el living, qué sé yo, quizás ya están en los Lusacho algunos y pidieron de esas salas que se pueden pedir. Ya tenemos visión en colores y solamente están funcionando, solamente recibimos información útil desde los conos, porque los bastones ya se saturaron. ¿Qué significa eso en términos ahora del circuito? Aquí está la célula ganglionar, que es la que dispara potenciales de acción. Aquí arriba están los conos, perdón, los bastones. Esos bastones hacen sinapsis en esta célula. Voy a usar acá, sinapsis aquí. Entonces, cuando nosotros tenemos información desde los conos, va directo hacia esta célula a la célula ganglionar. Sin embargo, cuando tenemos información de los bastones no va directo, como pueden ver acá. ¡Oh! ¡Se acabó! Ok, tenemos que ir a buscar el otro. El otro. Esto fue inesperado, pensé que había más diapositivas. Ya.
Voy a buscar el otro. Voy a parar. Ya. Esto es más de lo mismo y lo van a ver en el Purves. Yo recomiendo fuertemente que lean el Purves. Esto es lo mismo que hemos estado hablando. Este es un experimento ahora en el cual se está cambiando la distancia desde, básicamente, cuán lejos se está iluminando. Si se está iluminando aquí adentro del campo receptivo, o fíjense, se va iluminando más afuera de este campo receptivo, y esta es una célula ON. Entonces, si iluminamos dentro del campo receptivo, fíjense aquí, hay un circulito y dentro hay más. Eso significa, se ilumina y dispara potenciales de acción. Afuera, en este anillo, hay unos signos menos, eso significa, se ilumina, disminuye la frecuencia. Entonces, si iluminamos dentro del círculo, en el centro, fíjense, tenemos una cierta frecuencia de disparo, pero si nos vamos alejando, disminuye la frecuencia, y si estamos por acá lejos, disminuye un mínimo. Y cuando nos vamos por aquí ya lejos, se acabó la magia, porque ahora estamos lejos del circuito que está involucrado en esto. Ya no estamos iluminando en ninguna célula que haga sinapsis con la neurona que estamos registrando. Entonces, por eso aquí llegó a ese valor que es el valor espontáneo. Una cosa importante que nosotros hacemos es distinguir los bordes o las cosas que contrastan mucho, lo blanco con lo negro, por ejemplo, o diferencia, así, esa es como la más brutal, ¿no? Entonces ahí también están involucrados estas neuronas. Entonces aquí estamos registrando esta célula, entonces en condición A, se está iluminando fuera de sus campos receptivos, así que estamos aquí en ese valor, en el valor basal. Empezamos a iluminar afuera del campo receptivo, disminuye la frecuencia. Aquí estamos iluminando adentro del campo y afuera, y hay una competencia. Cuando iluminamos ya todo el campo receptivo y seguimos iluminando el campo de afuera del anillo, ahí sigue la competencia, pero gana lo de adentro. Y después, cuando ya nos vamos y se iluminó todo, ya volvemos de nuevo para abajo. Entonces, hay competencias en lo que les quiero decir. Y esto se piensa, o se ha estudiado más bien, que esto tiene que ver con la detección de bordes. Si se imaginan, dentro de la retina está llegando la información a la retina, y en la retina si nosotros fuéramos y miráramos la retina, vamos a ver la imagen proyectada desde el mundo exterior en la retina. Así que hay células que efectivamente van a estar mirando bordes. Por eso les cuento esta idea. Pero resulta que nosotros podemos ver en un gran rango de luminosidad. Nosotros podemos ver en una habitación oscura, con las cortinas casi totalmente cerradas, y también podemos ver en la luz del sol. Cuando salimos hoy, que va a ser bastante luminosidad, podemos salir para afuera y vemos bastante bien. Entonces, ¿cuál es el rango? ¿Cómo funciona esto? Porque aquí hay un problema, y el problema es que la frecuencia de disparo no cambia demasiado. Fíjense, la frecuencia de disparo va desde 0 potenciales de acción hasta 350 potenciales de acción por segundo. Y tenemos un rango de luminosidades de 5 órdenes de magnitud, desde 10 a la menos 5 hasta 10 a la 0. Estos son unidades de luminosidad. Entonces, ¿cómo se las arregla el sistema? Entonces, hagamos un experimento. Hagamos un experimento. ¿Cómo se hace este experimento? Se pone una luminosidad, ese número de ahí arriba es la luminosidad basal en la cual se hizo este experimento. Y luego se va cambiando la luminosidad. Entonces, a esa luminosidad bastante bajo, 10 a la menos 5, es el exponente, ese de ahí, es este de aquí. Nosotros podemos, esto no recuerdo si es en humanos o en otro primate, entonces aumentamos la luminosidad y miren, aumenta la frecuencia de disparo, aumenta, y se satura. Y en este momento, si seguimos con este experimento, se va a saturar y no vamos a ver más. Porque fíjense, se satura, ya llegó al máximo, el sistema no responde más. ¿Qué pasa si cambiamos la luminosidad de afuera, de externa?
¿no? Nos ponemos en un lugar con menos penumbra. Ahora podemos recibir, pero ya no podemos censar niveles tan bajos de luminosidad, ¿ya? Ahora cambió la curva de respuesta. Este es el mínimo nivel de luminosidad que podemos percibir, pero podemos llegar hasta este nivel de luminosidad. ¿Qué pasa si nos vamos aquí a la calle, básicamente, afuera? Que es la máxima luminosidad que se midió en este experimento. La mínima luminosidad es bastante alta, ¿se dan cuenta? Es bastante alta. Ese valor es mucho más grande que ese valor. Pero podemos, censar bastante, nuestro sistema visual aún puede responder y podemos censar los cambios en la luminosidad. Entonces, aquí lo que quiero dejarle que les quede en la cabeza es que hay un proceso que se llama adaptación. Hay una adaptación la cual permite, de acuerdo a la luminosidad basal, permite cambiar la forma, la posición más bien de las curvas de respuesta. Entonces, cuando estamos en una luminosidad basal muy baja, podemos ver, pero podemos ver ciertas luminosidades. Cuando estamos en una luminosidad basal alta, podemos ver también, pero podemos ver solo luminosidades grandes. ¿Cómo puedo ver yo esto en la vida real? Estoy afuera, en la calle, mirando todos los colores del mundo y todas las cosas que se están moviendo, o sea, es muy interesante. Y imagínense que yo me meto a una pieza oscura, ahí en la calle, como eso que a veces estaban hace muchos años en Providencia, una cámara oscura, donde ahí había una cámara de tele de un canal y la gente entraba y decía la de ese pescado. Ya, pasamos de un lugar muy luminoso a uno muy poco luminoso, no vamos a ver nada, por unos breves instantes, hasta que se adapte. Lo mismo al revés, si estamos en una pieza muy oscura, vamos a poder ver cierto rango de cosas. Si nos vamos a la calle, ¿qué es lo que pasa? Nos cegamos, y a todos nosotros nos ha pasado. Nos cegamos por unos instantes, ¿ya? Un segundo, más o menos, 2 segundos, por ahí. Y luego podemos ver. Entonces, ocurre ahí, en eso ocurren estos cambios de la luminosidad. La curva de respuesta tiene que cambiar de ese valor, por ejemplo, está funcionando la célula de esta manera, ahora el sistema visual tiene que funcionar de esa manera. ¿Cómo vamos a explicar? Y aquí la cosa se va a poner bastante más complicada, voy a tratar de ver si lo puedo explicar bien, a veces algunos años fallo miserablemente. ¿Cómo vamos a explicar esto de que cuando iluminamos afuera hay efecto sobre esta célula? Cuando iluminamos afuera de su campo receptivo, en este anillo de inhibición. Entonces, esta parte ya nos la sabemos. No sabemos esta parte. Llega, se hiperpolariza, disminuye la cantidad de glutamato. Fíjense, esta es la sinapsis que invierte el signo, porque el glutamato es inhibitorio. Ahora se depolariza, libera glutamato y esta dispara potenciales de acción. Ya, pero resulta que si iluminamos acá afuera, hay una disminución. Entonces, ¿cómo vamos a explicar esto? Entonces vamos a hacer este experimento, partimos en 0, nada, todo con iluminación basal, penumbra, en T1 iluminamos, y eso es lo que ya sabemos, se hiperpolariza esa célula, no le pasa ya. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, aquí hay otros bastones, conos, hay otros conos, ¿ya? Pero fíjense aquí, este que es el que está siendo iluminado, manda glutamato a esta célula. Y esta es una célula que libera GABA. Entonces, al iluminarse, disminuye la liberación de glutamato, esta célula se hiperpolariza, fíjense aquí, esta célula se hiperpolariza cuando estamos iluminando, se hiperpolariza, y ahora esa célula le libera GABA a este fotorreceptor. Ese fotorreceptor, además, entonces, ¿qué pasa ahora cuando iluminamos afuera? Fíjense, la diferencia de 2 con 1 es que ahora vamos a iluminar ese campo de inhibición. Cuando iluminemos aquí afuera, lo que va a ocurrir es que esta célula va a liberar glutamato a esta, y esta célula va a liberar GABA
sobre esta que estamos viendo. Y este GABA va a hiperpolarizar la membrana. Miren lo que pasó. Estábamos, bueno, perdón. No, a ver, ahí lo dije mal, por eso siempre me confundo. Lo que pasa es que finalmente lo que pasa es que esta célula va a cambiar su liberación de GABA y va a liberar menos GABA. Fíjense, esta de acá, esa flecha le va a liberar menos GABA. Entonces, estábamos aquí en esa situación, hiperpolarización, y ahora se va a depolarizar, porque hay menos liberación de GABA de esta. Eso es lo que finalmente importa. Entonces, esto es para decirle que este circuito es un poco más complicado, y esta célula que parece un pulpito, que es la célula horizontal que libera GABA, no solamente libera GABA acá, sino que también recibe información de esta columna de luz para allá. Entonces, hay información que va y viene de las columnas de luz. Entonces, aquí está la explicación de por qué cuando ilumino afuera de este centro, yo veo disminución de potenciales de acción en esta, ¿ya? Porque hay un cambio en el funcionamiento de esta célula, y esta célula ahora va a cambiar la liberación de GABA sobre esta. Cristóbal levantó la mano. Entonces, al final, usted dice que la célula del medio va a liberarle glutamato a la célula horizontal. La célula horizontal va a liberar GABA hacia el centro y hacia la periférica, ¿no? Y también va a recibir glutamato de la periférica. Sí, ¿Qué estoy diciendo? eso estoy diciendo. Ah, ya, entiendo. Ya. En todo caso, en el libro están bastante mejor explicados de lo que yo lo puedo explicar. Ya, punto aparte. Entonces, nos vamos a salir. Ahora ya más o menos entendimos esto. Llega la luz, se hiperpolarizan los fotorreceptores, aumenta o disminuye la frecuencia de disparo en las células ganglionares. Y ahora, ¿hacia dónde va la información? Entonces, yo aprendí, probablemente se los he dicho, que hay que mostrar el final de la película antes de empezar. Entonces, aquí estábamos en la retina, solamente hemos visto cosas que pasaban en la retina. Desde la retina, los axones de las células ganglionares forman este nervio óptico en rojo. Ese nervio óptico va por aquí, y aquí ocurre esta bifurcación. Entonces, fíjense, un nervio óptico va a ir hacia la izquierda, hacia el hemisferio ipsilateral, y otra rama va a ir al contralateral. ¿A qué lugares va a ir? Vamos a ver varios de ellos. En el hipotálamo hay regulación, ustedes han escuchado la palabra ritmo circadiano. Nuestro funcionamiento no solo de cerebro, sino fisiológico, cambia durante el día, y hay experimentos muy antiguos en los cuales los ratones del laboratorio están en ciclos de día, 12 horas de noche, 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Ellos son activos en la oscuridad, a diferencia de nosotros. Entonces, si ustedes eliminan la fase de luz, que es lo más fácil, eliminar, no prenden la luz, los ratones siguen funcionando como que si estuvieran estos ciclos de luz y oscuridad. Entonces, su comportamiento es básicamente igual los primeros días y después se va a desordenar. En nosotros nos pasa lo mismo, por eso si tomamos un avión y nos vamos a un lugar donde hay varios otros usos horarios de diferencia, nos vamos a demorar unos días en adaptarnos, porque nuestro funcionamiento fisiológico está funcionando con nuestro uso horario original, ¿ya? Lo mismo la gente que hace turnos en el hospital, por ejemplo, o otro tipo de turnos. Ahí es difícil, hay problemas y la gente finalmente se adapta, pero no es fácil. Ya, entonces en el hipotálamo está la información que tiene que ver con la regulación de los ritmos circadianos. No vamos a entrar mucho más. Si hay preguntas, podemos ver qué tanto me puedo defender yo en ello. Va también al pretectum, y vamos a hablar un poquitín de esto, del reflejo de la pupila. Y también va aquí al colículo superior, va al núcleo de Edinger-Westphal, que viene en la diapositiva siguiente, pero viene a este lugar, a ese porotito, y ese porotito se llama geniculado lateral. Es un núcleo del tálamo.
El tálamo probablemente lo hemos hablado en este curso, viene, es de las partes más antiguas del cerebro, está el tronco. ¿Dónde está el cerebro? A ver, dame un segundo a ver si encuentro el cerebro. Ahí está. Se fue el cerebro. Me lo han robado. Ya, yo tengo un cerebro de goma aquí. Si este fuera el cerebro y nosotros cortáramos el cerebro en la mitad, aquí en la base, por aquí abajo, hay uno, siguiendo la médula, están estos núcleos más antiguos, el tálamo es uno de ellos, es parte de lo que comúnmente se llama cerebro reptiliano, que en verdad es cerebro de pez, más que reptiliano. Ahí están, vimos cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, están parte de la respuesta lucha-huida. Bueno, pero el tálamo tiene un montón de partes y una de sus partes es el geniculado lateral. Y vamos a ver varios otros geniculados en este curso. Ahí es donde llega la información visual, hay un mapa de la retina, y luego, fíjense, este de aquí, este porotito, manda estas proyecciones hacia la corteza visual. Esto es aquí en occipital. Y ahí también hay un mapa más complicado de la retina. Entonces, eso es lo que tenemos que ver en esta clase y un pedazo de la otra. ¿Qué cosas pasan ahora en el cerebro? Ya nos olvidamos de la retina, pero mucho ojo, porque aquí hay algo sumamente importante. La información del ojo izquierdo fue principalmente al ojo contralateral. Vamos a ver, porque es un poquito más complicado esto, pero ya sabemos eso, sabemos que hay sinapsis en otros núcleos y sabemos que la información visual consciente, por decirlo así, va a llegar aquí al geniculado lateral y a la corteza visual. Ya sabemos la historia, entonces vamos por partes de esta historia. Resulta que la información que sale de la retina no es toda igual. Tenemos una retina nasal, esto azulito, nasal, aquí está la nariz, por eso el nombre, y esta retina que se llama temporal, porque está al lado. Aquí, temporal, le llamamos a todo lo que está por el lado, ¿ya? No es una nomenclatura muy exacta, esto de temporal, ¿ya? Pero lo van a ver y nos vamos a entender todos cuando digamos temporal. Ah, ok, ya, ahí temporal. Entonces, fíjense en este de la izquierda, aquí está la retina temporal. La retina temporal manda estos axones, este es el nervio, fíjense, va por aquí, por el nervio óptico, llega al cerebro y se va ipsilateral, o sea, en el mismo hemisferio, se va ipsilateral para acá. Esto de aquí es el colículo, el geniculado lateral. Pero miren lo que pasa por acá. Esta hace sinapsis aquí, en este lugar que se llama pretectum, que nos salió la diapositiva pasada. Del pretectum hay esto de acá representa una neurona que va al núcleo de Edinger-Westphal. Desde aquí sale otra neurona que hace sinapsis en el ganglio ciliar, y finalmente salen estas neuronas de acá que controlan el músculo y controlan ese músculo de ahí. Y lo que hacen es que generan una dilatación de la pupila. Entonces, cuando yo ilumino, fíjense, la pupila izquierda, en este caso, viene por acá los potenciales de acción, y hacen sinapsis en esos dos núcleos, en el ipsilateral y en el contralateral. Y la información de abrir o cerrar la pupila va a los dos ojos. Y eso es algo que ustedes han visto, si han visto alguna serie de médicos en la tele, ojalá no hayan visto esto en la vida real y no se lo hayan hecho a ustedes o a algún familiar, porque eso ocurre en la emergencia, en la urgencia. Esto probablemente lo han visto en el Doctor House o en ER o en su serie médica favorita, Grey's Anatomy, no sé lo que vean ustedes. Hay unas nuevas por lo que he visto. Ya, entonces, ¿qué es lo que tiene que ver? ¿Qué es lo que tiene que ver el médico? Lo primero que tiene que ver es que cuando ilumina, porque ilumina con una linterna, se contrae la pupila, disminuye, disminuye la pupila, ¿no? En verdad se dilatan los músculos, pero disminuye la pupila, disminuye la ipsilateral y disminuye la contralateral. Y eso lo pueden hacer, nosotros lo hacíamos esto cuando estábamos en el mundo presencial, yo le decía,
mire a su compañero, ilumine a su compañero de al lado y vea cómo primero la ipsilateral se cambia la pupila y la otra. Y se lo hacían así y era muy divertido porque es evidente. Y uno dice, wow, y se ve cómo cambia. ¿Ya? Lo pueden hacer en la casa después. Entonces, pero eso es algo no consciente. ¿Ya? Eso es algo no consciente y hablamos en la clase anterior de qué implicaba esto, que se abriera o cerrara la pupila, recuerden, llega más información, si estamos aquí en la luz del sol, da lo mismo, ¿no? Y que llegue un poco más, un poco menos de información, porque ahí está lleno, muchos fotones, pero si estamos en la penumbra no da lo mismo. Si estamos en la penumbra no da lo mismo podemos alertar, podemos ser alertados de un depredador y podemos correr. Entonces ahí sí que es importante. Ya, pero resulta que esto es un poquito más complicado. Entonces vamos, aquí está el ojo, aquí está el cristalino. La información se da vuelta en la retina. Se da vuelta de arriba a abajo y de izquierda a derecha por las propiedades ópticas del cristalino. Esto es óptica simple. No, ni no vamos a entrar mucho en ello. Esto nos sirve nada más para poner nombres, para poder hablar de esto. Resulta que nosotros además tenemos visión binocular. Tenemos los dos ojos. Entonces, fíjense, aquí está de un color más vivo el ojo izquierdo. Fíjense, todo esto es el ojo izquierdo. Y atrás, o en un color más apagado, está el ojo derecho, llega de acá hasta acá. Entonces la información de ambos ojos no es igual, cosa que ya nosotros sabíamos, pues evidente. Veo aquí, me tapo uno, me tapo el otro, y no veo exactamente lo mismo. Entonces vamos a ponerle nombre, esto de aquí, del punto de fijación, que es el punto de ahí, la fobia, básicamente, hacia la izquierda es el campo visual izquierdo, hacia la derecha el campo visual izquierdo, y estos de acá, fíjense, estos son los campos monoculares. Este es el campo monocular, y ese es el otro campo monocular. Entonces, si nosotros miramos, esto es nuestro campo visual. Fíjense, aquí estamos mirando esa cosa de colores. Este es nuestro campo visual en un ojo, en el otro ojo. En la retina es al revés. ¿Se fijan? En la retina es al revés. Es al revés en el eje arriba-abajo y en el eje izquierda-derecha. Hagamos la cosa más complicada ahora. Resulta que hay una diferencia anatómica también entre las retinas temporal y nasal. La retina temporal, fíjense, temporal izquierda, está naranja porque está viendo el campo visual derecho. Fíjense, aquí la cosa se está poniendo más complicada. La retina temporal está viendo, aquí, está viendo el campo visual aquí, derecho. Entonces, pongámosle nombre. Vamos desde el medio, el punto de fijación, que es lo que estamos mirando hacia adelante. ¿Dónde se ve? Se ve en ambas retinas, fíjense. Aquí, sigamos aquí, rayita, 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 llega aquí a la temporal izquierda, seguimos la otra rayita, temporal derecha. Perfecto. Vamos al punto C. ¿A dónde llega? Este es más complicado. Llega, fíjense, a la retina temporal izquierda, pero fíjense la otra, fíjense por acá, naranjo, 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 llega a la nasal derecha. ¿Se fijan? Fíjense que los colores, este naranjo y este también es naranjo, porque el campo visual es naranjo. Entonces, el punto C se ve en la retina temporal izquierda y en la nasal derecha. ¿Qué pasa si estamos por acá, en el límite ya, en el campo monocular? Ese campo monocular solo se va a ver en la nasal derecha, no se va a ver en el otro ojo. Entonces tenemos visión monocular, efectivamente. Vamos para el otro lado, es que exactamente lo mismo. En el punto B vamos a tener información aquí, este color, morado, 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 temporal derecha, sigamos el otro, morado, 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 nasal, nasal izquierda. Y lo mismo aquí en el punto A, vamos a tener visión monocular solamente ahora en la nasal izquierda. ¿Lo dije bien? Lo dije bien. Ok, entonces tenemos visión monocular y tenemos visión binocular.
¿Qué pasa con las retinas? ¿Mandan la retina temporal y la nasal información de la misma manera? La respuesta es no, para hacer esto más complicado aún. Miren esta, la nasal izquierda. La nasal izquierda manda información por acá y se va toda la información al campo, al ipsilateral. Perdón. Entonces miren, naranjo, 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 sigue ipsilateral. ¿Qué pasa con la, esa era la temporal, temporal izquierda? ¿Qué pasa con la nasal derecha, que es la otra naranja? Viene por acá y se va todo al hemisferio contralateral. Entonces, todo el campo visual naranjo, toda la parte derecha del campo visual, fíjense, se fue al hemisferio izquierdo, contralateral. ¿Qué pasa con el campo visual izquierdo, este morado? La misma historia, la misma historia. Entonces, la retina temporal se va toda la información ipsilateral, la retina nasal, ahora izquierda, se va todo al contralateral. Entonces, así, el campo visual izquierdo, todo lo morado, todo lo morado se va al ojo contralateral. Complicado. Pero no es tanto, tampoco. No es tanto. Voy a tomar agüita de matico. Tengo un termo con agua. Cristóbal, dígame. No, si bien es así, para una persona con la visión normal, ¿qué pasa cuando una persona tiene un ojo mirando, cuando tú miras un objeto al centro, uno de los ojos va mirando, Es turnio. sí, es ¿Eso me turnio, quiere preguntar? sí, como cuando un ojo está bien y el otro se desvía. ¿Cómo van a alterar eso a la información que va a recibir el derecho y la izquierda? ¿Cómo Ya. alterar eso? Sí, gracias, gracias. Gracias por esa pregunta. Está buena esa pregunta, porque ahí uno se puede confundir en la respuesta. Primero hay que ir por la anatomía. Entonces mira la anatomía, mira ese dibujito que está ahí. La retina nasal y temporal van a estar igual en la persona turnia o en nosotros, que no somos turnios. Suponiendo que no seamos turnios, ¿ya? Es una gran suposición. Una persona no turnia, vamos a decir, es igual, ¿ya? Entonces, el cableado, por decir así, el cableado, la anatomía, es exactamente igual. El problema o la diferencia, más bien, no quiero decir problema, la diferencia es que el funcionamiento de los músculos del ojo turnio es diferente. Entonces ahí el cerebro es el que tiene que compensar por ese ojo. Y ahí se producen no quiero decir problemas, cosas interesantes. Por ejemplo, el cerebro deja de pescar a cierto ojo. Y eso se ve en ciertos casos. Cierto ojo es irrelevante. Entonces, el ojo turbio, habitualmente. Eso yo no lo he leído en el libro, no lo he leído, pero lo he visto, conozco de cerca a dos personas con algo de turnidad y los dos me han dicho eso, ¿sabes? Que del ojo turnio como que no lo veo nomás. Así que eso es una adaptación plástica, no es del sistema visual, es ya más, vamos a ver, yo creo que ya en la siguiente clase, dónde podría estar eso, eso ya está en la corteza. Ya, porque yo pensé por lógica que si una retina se iba a correr, también se iba a correr como los parámetros de información que iba a estar, si normalmente están los dos mirando hacia el centro, yo pensé que uno se iba a desviar así también, junto O sea, al... probablemente, lo que pasa es que esos ojos no son iguales cuando están enfocando de lejos que cuando están enfocando de cerca. Así que ahí la cosa es más complicada aún. Yo creo que la anatomía no cambia. Si el problema es cómo el sistema visual hace para enfocar, para que los dos miren para el mismo lugar. Y cuando hay rivalidad en eso, hay rivalidad de la información, desecha a uno. Ah, Yo creo que ya. no es un problema anatómico. Entiendo, por eso como es porque antes los tratamientos eran que te ponían un parche en un ojo Creo que para... todavía, pero Todavía, creo. Mm. pero eso es en estados tempranos. En estados tempranos del desarrollo, es en la niñez, donde todavía, me imagino que la idea es que todavía hay fuerza en los músculos, para que los músculos que controlan el movimiento del ojo puedan reenfocarse.
con la edad va cambiando la fuerza de los músculos del ojo. Ya les mostré que esto de la adaptación, ya no podíamos, ese músculo que mueve el cristalino para deformarlo, ya no lo deforma, y por eso los que tenemos sobre 40 usamos lentes de cerca y de lejos. ¿Ya? Yo creo que va por ahí la cosa, la fuerza de los músculos y la posibilidad de adaptar esos músculos todavía en cerebros de infantes, que hay bastante más plasticidad que en los cerebros más viejotes, como yo. Entonces llega un momento donde es como un poquito más irreversible el Yo me poder imagino que como... sí. Yo me imagino que eso, alguna vez escuché, ¿ah? Pero no sé si es la verdad, que eso funcionaba en niños. Mm, sí, no, lo preguntaba como para saber yo, porque yo tuve eso de un poco de turno cuando chico. Me pusieron el parche y después como que se mejoró. Entonces, por eso me dio la curiosidad. Porque el Para cerebro saber. todavía es bastante más plástico Sí. que nosotros los adultos. Ahí está. ¿Mm? Ujú. Ya, está buena la pregunta. Am, esta la voy a pasar rápida solo para decirles que no sé por qué puse esta diapositiva aquí en verdad. Déjenme pensar por qué puse esto. Esto es para decirles que hay un mapa finalmente en la corteza visual, ¿ya? Hay una parte que, esto, spoiler, todo esto de aquí de colores es la corteza visual, quizás un poco más grande. Hay una parte monocular y hay una parte binocular, pero vamos a volver sobre eso. ¿Ah? Ya, entonces a donde nos queremos ir es aquí, al geniculado lateral, y del geniculado lateral nos vamos a ir allá a la corteza visual. Pero fíjense que el que hizo este dibujo, dibujó colores diferentes, y esos colores diferentes tienen que ver con el campo visual, arriba o abajo. Entonces, hay axones que llevan información de cierto campo visual y hay axones que llevan información de otro campo visual, arriba o abajo. Entonces, no solamente hay diferencia de izquierda a derecha, de lo que va a llegar desde acá y va a salir desde acá, sino también hay diferencias de arriba o abajo. Entonces, por eso yo les decía que hay un mapa. De cierta manera hay un mapa en el geniculado lateral y hay un mapa en la corteza visual. Recuerden que, ahí donde está la diapositiva, recuerden que la información, fíjense, la información que llega acá, esto llega al geniculado, estos dos rayitas, viene de ambos ojos, pero del campo visual derecho, en el caso naranjo. Entonces, para complicarla más, vamos a tener arriba también, arriba y abajo, y eso representan esos colores. Esa diapositiva probablemente debió ir después de esta, ¿ya? Entonces este verde probablemente es el campo superior, porque acuérdense que la lente invierte, y esto es el otro campo, ¿ya? Inferior, aquí estamos, tal cual. Listo, entonces hay mapas. Todo esto es para decirles que la información va por mapas. Resulta que los humanos tienen lesiones, y han tenido lesiones en esto, por ejemplo, desde que han estado guerreando y pegándose en la cabeza. Entonces, cómo estas lesiones ayudan a entender el cableado? Bueno, aquí está en los mismos colores de antes, naranjo, el campo visual derecho, morado, el campo visual izquierdo. ¿Qué pasa si hay una lesión aquí? ¿Qué es lo que se va a perder? Se va a perder, miremos acá, se va a perder el campo visual. ¿Qué campo visual se va a perder? Aquí está la respuesta. Se va a perder todo el izquierdo, básicamente, ¿cierto? Porque esto lleva información monocular y esto lleva información binocular. La cosa es más complicada o más interesante cuando cortamos aquí, porque aquí lo que se va a perder son la información de las retinas nasales. Fíjense, las retinas nasales, que son las que van hacia los otros hemisferios, se pierden. Entonces solamente nos quedamos con la información que viene de las retinas laterales. Y estas retinas laterales nos dan solamente esa información y se pierde la parte de afuera. Entonces, en el libro ustedes pueden ir leyendo esto y tratando de entender un poco esto, ¿no? Entonces vamos a pasar un poco más rápido.
A lo que quiero llegar es al geniculado lateral, porque eso es lo que importa. Esta me la voy a saltar, no voy a hablar mucho, porque esta es del Candel. Vamos a ver lo mismo en la anterior, la que sigue, supongo. Aquí está el geniculado lateral, y el geniculado lateral, fíjense, aquí ya alguien le hizo unos dibujitos, el geniculado lateral tiene capas. Entonces, esas cosas raras que se ven ahí son las capas, y tiene capas con diferentes nombres. Vamos a ver si en el otro, aquí se ve un poco mejor. Este es un corte, ya una representación de un experimento de la vida real, donde vino, alguien hizo un corte del geniculado lateral y cada puntito es un soma de una célula. Entonces, fíjense que le puso nombre a esto. Le puso nombre y le puso unos nombres súper, súper inteligentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 capas. Estas capas de abajo, las azulitas, esas capas se llaman magnocelular, porque las células son grandes. Esta de acá es una célula magno, grande. Estas verdes son unas células pequeñas, parvo, estas verdecitas de acá. Entonces, hay diferencias anatómicas en esto, pero ¿de dónde viene la información a cada una de esas capas? Hoy he hablado demasiado en esto, ¿eh? ¿De dónde viene la información a cada una de esas capas? Ya sabemos que viene información desde el ojo ipsilateral, fíjense aquí, el ipsilateral, verde, esto está del otro libro, por eso viene con este color, verde, y fíjense, hace sinapsis en algunas capas, y amarillo, de la nasal, del otro hemisferio, y hace sinapsis aquí en ciertas capas. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que cada capa recibe información de un ojo diferente. Entonces, estas dos de acá son las magno. Esas magno, la 1 y la 2, reciben información del ojo izquierdo, contralateral, significa esa I, y del ojo derecho, ipsilateral. Y las otras capas reciben ipsilateral, contralateral, ipsilateral, contralateral. Entonces es interesante porque aquí hay un mapa, si ustedes lo quieren ver así. La información está ordenada de cierta manera. No es que todas las células, todos contra todos, así como cuando hay un concierto metalero y están en el mosh pit y ahí todos contra todos. No, no es así. Hay una organización bien ordenada de los axones. Cristóbal. Puede que esta pregunta se pueda responder con el experimento, pero es como un poco derivado. Porque en el experimento se cortan las zonas enteras de ciertas partes, pero aquí quiero ver qué pasa si es que cortamos el nervio óptico amarillo, que va a inervar la parte dorsal y todo pequeñas formas, versus si cortamos el chesma óptico de uno de los ojos. Como que serían como las diferencias que nos podrían permitir como qué parte de la vista no nos va Ahí a está la funcionar. respuesta, po. Ahí está la respuesta. Yo no... Es que aquí yo lo veo que está como cortándolo entero. Entonces, si lo cortáramos como pero por mitad como no se puede. no se podría, ¿no? No. No. No, tú Mm. quieres cortar aquí, por ejemplo, tú quieres cortar aquí solo el morado. Sí, por ejemplo, así como solo No, no una se parte. puede. No, no se puede. No Mm, se puede porque tú ves el nervio físicamente y no puedes distinguir cuál es cuál. mm, ya. Y ya, entonces pero tú me podrías decir, ya, pero yo puedo ir a la retina y yo las pinto. Yo las pinto una por una las células, porque eso se puede hacer. Mm, No cuando ves el nervio no hay manera de distinguir cuál es cuál. no, era ¿Ya? algo más hipotético, así. Como Sí. que. Mm, Ya, entonces todo esto para decirles que hay mapa, la información está organizada. Ya vimos que algunas capas vienen de un ojo, del contralateral, y las otras del ipsilateral. Pero estas células proyectan, eso significa, mandan axones a la corteza, aquí, donde lo vamos a ver finalmente, donde se procesa la información. Y yo no les he hablado probablemente mucho de corteza. Esto de aquí es un corte de la corteza. La corteza tiene 6 capas.
Eso es una división anatómica. El primero que vio esto fue Cajal. Cortó las cortezas de los de ratoncitos y de pollitos y se dio cuenta que las células no eran las mismas, no eran iguales. Había como, uno veía unas capas, sí, y lo vimos en la primera diapositiva de este curso probablemente. Estos son nombres anatómicos, ¿ya? Entonces la capa 1 habitualmente no siempre se ve, por eso aquí parte en la capa 2, 3, 4, hay varias capas 4, 5 y 6. Y fíjense, la entrada, esto es la corteza. Aquí pintó las parvo, perdón, las magno azul y las parvo verdes. Fíjense, las magno azul entran en una capa en la corteza, en la 4C alfa. Y las verdes, las parvo, entran en la 4C beta. Da lo mismo los nombres. Lo que quiero que quede claro es que la información va ordenada. La información va ordenada. Hay un orden en cómo esta información va saliendo. Ese es el punto. No entran por cualquier lugar, todos contra todos. No, esto es bastante ordenado. Hay un mapa de... Tiene esta idea fundamental, el mapa. Hay un mapa del campo visual en todo el sistema visual. Hay varios mapas más bien, ¿ya? Entonces, para que ocurran estos mapas, tiene que ocurrir una sectorización de la información, ¿ya? No, no está todo como la cazuela, así, todo homogéneo. Eh, Ya, dígame. entonces, si cortamos con una de esas magno o parco células, se perdería como un poco la información del mapa que estamos Claro, estructurando. Es como tal cual. decir, como cortamos las magno. Sí, po. Cierta información del mapa se nos pierde, por tanto, eso influiría, repercutiría seriamente en la visión, quizás, o en la Claro, forma porque de. efectivamente, tal cual. Si tú cortas aquí las magno, vas a perder información, ¿sí? No te podría decir cuál información vas a perder. Tampoco soy experto en esto, pero de que vas a perder información, vas a perder información. Ya, la próxima clase vamos a hablar de esto, que ya es lo último del sistema visual. Em, entonces, pero para que nos quede claro hacia dónde vamos a ir y cuáles son las preguntas que tenemos que resolver, la información, ustedes ya saben, viene desde la retina. De ahí están las células ganglionares y yo ya les había mostrado, no, ya está en la otra diapositiva, perdón, que había unas células ganglionares M y unas células ganglionares P en la retina. Esas M hacen sinapsis con las células magnocelulares en el geniculado lateral. Las células P, las células ganglionares P, hacen sinapsis solo con las células parvocelulares en el geniculado lateral. Entonces, desde la retina viene la diferencia de la información. Desde ahí viene, y esto yo lo encuentro sumamente interesante. Entonces, viene la información. Ya vimos de un ojo, del otro ojo, ¿no? Ya. De ahí sale desde las magno y las parvo a diferentes lugares. Una va a la 4C alfa y la otra va a la 4C beta. Esto ya es la corteza. Esto es aquí, la corteza. Hay varias cortezas visuales. Y estos nombres, este V1 es la corteza visual primaria. V2 es la secundaria. Hay hasta V4. Y hay otra región que no es corteza visual, que es sumamente importante, y vamos a ver una diapositiva sobre ella, que se llama MT, que es un centro que no es visual, pero que recoge información visual. Y ahí vamos a ver que hace una cosa súper interesante. Entonces, ¿cuál es qué significa esto? Aquí está, miren, V1, V2, V4, MT, aquí está la parte temporal. ¿Qué, ¿qué implican esos nombres? La corteza visual primaria es la que más se ha estudiado porque fue la primera que se identificó. Fue lo obvio de ir a mirar. ¿A dónde van los axones que vienen de la retina? Al geniculado. Ah, ya. ¿Y de ahí a dónde van? A la corteza visual primaria. Ah, esta es la más importante, ¿ya? Resulta que no era la más importante. La información en color no está muy desarrollada ahí. El procesamiento más importante de la información en color es probablemente en B2 y en B4. La corteza primaria
hace otras cosas que vamos a ver en la siguiente clase. Ve cosas que se mueven y ve columnas de luz. Eh, entonces, fíjense que aquí el que hizo un dibujito puso unas flechitas. Y vamos a ver en la siguiente clase qué significan esas flechitas. Esas flechitas significan qué cosas son las que ve. La corteza visual principalmente ve líneas de luz. Y estos son experimentos. Este experimento hizo que Hubble y Wiesel ganaran el premio Nobel. Aquí está un gatito, el gatito está anestesiado, está vivo, y el gatito tiene que mirar una pantalla donde se mueve, fíjense, un rectángulo de color, un rectángulo blanco sobre una pantalla oscura. Y ese rectángulo puede estar en esa posición horizontal, ángulo, 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 vertical, y así va cambiando. Entonces, lo que se dieron cuenta ellos es que si ustedes registran una neurona, aquí cada rayita es un potencial de acción, le muestran al gatito esta figura, no pasa nada, no pasa nada. Aquí pasó algo, pero donde más respuesta hubo fue aquí, cuando le mostraron una raya así, horizontal, vertical. Y hubo algo de respuesta también cuando habían rayas que estaban un poco cerca, ¿no? Con algo de ángulo. Entonces, y esto fue brutal. Y ellos ganaron el premio Nobel por descubrir esto y luego analizar y estudiar esto. Entonces, ¿qué significa? Significa que tenemos células que disparan potenciales de acción cuando vemos una cierta figura. ¿Qué figura? Esta figura. Una cosa que está así, en algún plano, ya sea así, en este ángulo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso existe en la vida real. En la vida real el gatito ve estas cosas. Nosotros vemos un montón de cosas horizontales y verticales, las patas de los animales, los árboles, el horizonte. Entonces está esta información, ¿ya? Entonces, la información de la corteza visual tiene que ver con esto, con reconocimiento de estas figuras. Ya no les cuento más porque ya se acabó la hora y porque en la siguiente clase vamos a hablar de esto y cómo está organizado esta información, el procesamiento de esta información, que es súper, súper interesante y algo súper estudiado en la corteza visual. Cristóbal. Profe, lo último que me vino la duda, que al detener el flujo de potenciales de acción en la parte, primero, ¿puede devolverse una diapositiva para ver bien, hablar bien de las regiones? Esa, no, esa. Donde salía el MT, el B2, el B1, esa Esto misma. vamos a hablar de nuevo de esto, ¿ah? Ah, ya. Que me refiero a que si nosotros como cerramos, como si cerramos como, por ejemplo, un canal que va a detener todas las sinapsis, todo el proceso de potenciales en cierta región, por ejemplo, donde se va a ir a MT, o antes de que vaya a llegar, pero pasa hasta cierto punto, o hasta B2 lo ¿Ya? cerramos, o sea, ¿Sí? B4. ¿Qué diferencia em, va a causar si cerramos como el flujo de Sí, potenciales en sí, ciertas áreas? sí bloqueo Sí. los potenciales de acción que pasa. Mira, la verdad no sé, porque yo no trabajo en el sistema visual. Ah, esos son No. como más especificidad. Esos Sí, son detalles más. y no sé si se puede. Ah, ya. Porque Entiendo. aquí en estas áreas tú no ves nervios adentro del cerebro. Mm, Entonces, no es como que, por ejemplo, sí podríamos agarrar el nervio óptico que viene del ojo y va hacia el geniculado y ahí cortarlo, por ejemplo. mm, O ponerle TTX, una toxina que inhiba la generación de potenciales de acción. Eso sí podríamos hacer porque es un nervio. Aquí adentro del cerebro no hay nervios. Entonces, ¿cómo bloqueo esa información? Está mucho más difícil. mm. O saber las funciones como de MT, B4, B2 y B1 para saber que Lo que pasa es que hipotéticamente. esas funciones sí se han estudiado, pero estudiando el funcionamiento de las células ahí. Mm. No bloqueando, porque es muy difícil bloquear eso. Hay algunas técnicas que permiten hacer cierto bloqueo, pero no sé O si eso... inhibición. Sí, sí, pero no sé si eso se ha estudiado en esa corteza. Ahí ya no sé. Entonces, con las funciones se podría saber cómo, o sea, hipotéticamente qué podría pasar, pero no se ha visto qué pasa en la práctica. Sí, yo creo que algo se ha visto, pero yo tampoco no sé muy bien. Mm, entiendo. Yo espero que la próxima clase quede más claro, porque vamos a hablar de algunas de estas cosas en más profundidad.
Sí, a medida que se hablen de las funciones de algunos de estos sectores como LGN, B1, etcétera, se podría quedar más claro de lo que podría llegar a suceder. Igual yo sugiero fuertemente que lean el libro, Sí, porque no es tan largo y dice cosas, está interesante. Dice más cosas de las que yo he dicho acá, ¿no? O quizá con un poco de más profundidad. Ya, listo.